Bueno, el tema precios, por supuesto, es hoy una noticia. No solo por el aumento del transporte, sino por ese número de la inflación de enero tan pero tan impactante de casi el 3%. Viviana Toledo, ¿con quién estás? Estamos con Damián Dipachi. Imagínense todas las preguntas que le hice desde que lo saludé, porque quería saber todo, cómo va a estar el azúcar que aumenta, la harina que va a aumentar la leche, pero va a aumentar la carne y mucho. Damián nos va a contar todo, nos va a adelantar. Daniel, 2,9 es la inflación del primer mes de este año, 2019. ¿Qué nos espera para lo que resta del año? Bueno, desgraciadamente no desaceleraría tanto la inflación. Tengamos en cuenta que en el mes de febrero va a estar entre el 2,5 y 3% nuevamente en esa banda. El mercado preveía ya que antes del anuncio de la inflación de enero, hasta abril vamos a estar con una inflación del 2,5%. Y después comenzaría a desacelerar, pero a julio no bajaría del orden del 2%. Básicamente por el efecto de regulados más indexación de precios contenida respecto de lo que fue la evolución de precios mayoristas. Esto en contexto incluso de desaceleración de la suba de esos precios mayoristas y en contexto de caída de las ventas minoristas, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Damián, si nosotros tenemos que hacer una interanual, por ejemplo, es casi 50% la inflación. Bueno, ahí tenés una situación importante que fue que el presidente de la Nación, el día anterior al anuncio del INDEC, dijo que la inflación estaba desacelerando y eso la realidad desvirtuó o de alguna manera mareó a los argentinos, porque me imagino que un presidente de la Nación debe tener acceso a lo que es la medición de inflación un día anterior a su publicación. Y tuvimos una inflación que respecto de diciembre se aceleró, estaba a 2,6% y cerró 2,9% en enero, y respecto del interanual, que estaba a 47,6%, estamos en 49,3%, con lo cual no solamente desacelera, sino que se incrementó. Sí, hay algunos rubros que realmente impactan, ya hemos hablado en otras oportunidades de los panificados, hemos hablado de los lácteos, pero el tema de la carne es particularmente sensible porque ha aumentado en la interanual un 50%, pero ahora están diciendo que puede llegar a aumentar en los próximos 2 meses otro 25% al aumento que ya registró en el último año. Sí, ahí tenés dos sectores muy delicados en el actual contexto. Uno es el sector de carne, que aumentó 8,6% en enero en promedio y aumentaría entre el 20 y 25% entre febrero y marzo. Básicamente porque tenés mucha carne hacienda que fue hacia la exportación y tuviste problemas con las inundaciones para el transporte de ganado. Y el otro sector también bastante delicado, y estuvo bastante delicado, es el sector lácteo. De hecho, vos lo que tuviste es falta de leche en el mercado, producto de que la tonelada de leche en polvo aumentó su valor internacional, casi $1.000, está entre el orden de los $4.000 la tonelada. Mucha de la poca leche que había se fue a secar y el resto de la leche se la fueron distribuyendo las diferentes compañías lácteas, pero hay mucha escasez de leche, por lo cual también va a subir un producto básico como son todo el sector lácteo, que tiene un 20% de participación de góndola. Digo, son los más delicados de suba que se viene, y esto no es por efecto de inflación, sino por una situación de mercado, ¿no? Damián, ¿por qué no bajan los precios? ¿Cómo se entiende que ante una merma del consumo y que va a continuar, porque el poder adquisitivo cada vez es menor, los precios no bajen? O sea, la ley de oferta y demanda acá no existe, los precios siguen subiendo y el consumo sigue bajando. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que siempre los precios minoristas se indexan más tarde, pero además tenés el efecto de regulado. Si vos, Gabriela, haces un desgranado de lo que fue la inflación de enero, tuviste aumento de servicios privados y servicios públicos. Servicios privados, fíjate, de comunicaciones aumentó fuertemente, tuviste aumento de telefonía celular del orden del 17%, creo que el INDEC midió en el orden del 9%, tuviste aumento de servicios recreativos o alquileres de vivienda y hotel, básicamente estacionalmente por el verano, y tuviste aumento de regulados, lo que fue agua y lo que fue tarifa de energía más transporte público. O sea, tuviste mucho aumento de regulado. Sin y esto embargo, empuja los costos arriba. Esto empuja los costos hacia arriba. Exactamente, empuja los costos incluso del propio productor, porque tiene que pagar más por el agua que consume, más por la energía que utiliza para la producción, pero además lo que tuviste es, a ver, le voy a dar un dato bueno y un dato malo.
Nosotros medimos en forma privada, a través de Scantech, medimos 112 categorías de producto en enero que involucran a 1.180 productos de diferentes presentaciones y marcas. De consumo masivo, ahí estamos hablando de lo básico, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y higiene personal. Bueno, es el primer mes de los últimos 4 que nos da suba de solamente un dígito. Es decir, los otros meses siempre había productos que subían más del 10%. Ahora, el 50% de lo que medimos nos dio suba entre el 4 y 9%. Todavía sigue siendo una inflación muy alta para el bolsillo en lo básico, ¿se entiende? Sí. Y eso claramente tiene que ver con una situación inflacionaria de costo que fue incrementándose sobre el propio productor industrial. No te ofendés, Damián, no se entiende. O sea, no, la verdad no se entiende. No, porque otra vez vamos a tener problemas con Damián. No, es con buena onda, es con buena onda, pero a la gente que hoy está esperando el colectivo en Constitución, Sí. las palabras de Damián, simbolizando un poco a los economistas, le suenan a guitarreo, le suena a palabras vacías, porque ya estamos cansados, Damián, de las explicaciones. Queremos ver resultados. ¿Y cómo puede ser que nadie gasta un centavo en nada y los precios siguen? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Yo quiero detectar, si es que vos nos podés ayudar, ¿a dónde está el sector de la cadena de precios en donde se saca la ventaja? ¿A dónde están los ventajeros? ¿Dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? ¿A dónde hay que atacar? Porque alguna vez se tiene que cortar esta canilla. Él dice que el problema está en los costos, pero eso es algo que está regulado. Pero claro, pero los costos, ¿pero quién pone los costos? Las autoridades. Yo le voy a responder a Alejo como defensor del pueblo, si él admite que el informante no es el causante de la inflación. En este caso yo. No, sí, claro, porque parece que él fuera el responsable. No, si querés te miente y te guitarrea. No. Está, No, al ser está contando una realidad al ser que él economista no puede tiene las controlar. herramientas No, para pero ¿a contestar cuánto también. estás? Y Dipache, no te ofenda, porque no es personal. Tuviste duro, le hablaste de palabras vacías. Pero ¿a cuánto estás de mentir si, por ejemplo, no solamente en aquella conferencia de prensa histórica de diciembre del 2017, vos prometiste una inflación de 10%, más o menos 2, Damián, y termina siendo del 50%, ¿a cuánto estás de mentir? Aclará que no es Damián, no es Damián el que miente. No sos vos, Sí. pero hay un grupo de economistas que también respaldaron en su momento esa situación. Bueno, a ver, la realidad que el presidente mismo dijo que pasaron muchas cosas. Y entre las cosas que pasaron es que había un gasto público enorme con un déficit fiscal que ya no te financiaba el mercado y hay un excedente de pesos todavía en Argentina muy grande. Quizás el dato más preocupante de este número de inflación es que no solamente no desacelera, sino que acelera. Y yo creo que ayer en el Día de los Enamorados se terminó el amor con la baja de tasa. Porque la tasa es la que regula el costo del dinero. Recordemos que en aquel momento la tasa pegó un salto del 74% cuando llegó un pico de inflación en septiembre con el 6,5% y hoy está en 44%. Bueno, es muy difícil que en este contexto se siga bajando tasa, por lo cual el costo del dinero va a seguir siendo elevado en la actual inflación. Y algo interesante, es decir, Damián, vos me estás diciendo que encima no van a ceder mucho los precios. Y bueno, no va a ceder mucho los precios, porque todavía tenés una inflación contenida, que incluso en contexto de la demanda, hoy lo que está buscando el empresario, ahí me pongo en el lugar del empresario, que en este contexto no hay formación de precio, hay recuperación de precio. El empresario está tratando de recuperar precio. Pero el que le compra no recupera nada, Damián. El que le compra, que somos nosotros, no recuperamos nunca. Ese es el gran problema. El gran problema es que la plata sale siempre de los mismos bolsillos. Claro, exactamente. De los nuestros. Claro. Pero Alejo, pensemos lo siguiente. La empresa es el capital y el trabajo es el que pone la mano de obra. Al capital le está yendo mal y al trabajador le está yendo mal, porque claramente pierde poder adquisitivo. Pero la empresa pierde rentabilidad, o sea, hoy tenés a los dos sectores cruzados. No es Eso es verdad. Digamos, la empresa le está yendo bien. ¿Por qué? Porque fíjate que en el mismo noticiero, ustedes informaron antes de ayer que cerraron 2.500 comercios. Eso es verdad. Sí. Es decir, el propio comercio no es el que le está diciendo, che, la verdad que qué abusivos, ¿no? Están subiendo precio y se están llenando de plata. No. Suben precio y cierran. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, eso es verdad. Y si no lo suben, van a cerrar más. Los últimos meses nos la pasamos hablando del dólar, ¿no? De la corrida del dólar, cómo el Banco Central trataba de contener el dólar. Ahora hace varios meses que el dólar está en
elevado, pero en esa franja de flotación que establece el gobierno, que también tiene, por supuesto, un pedido del Fondo Monetario Internacional. Ahora, con el dólar en esa franja y la recesión, igualmente vos decís que los precios van a seguir subiendo. Entonces, ¿cuál es la incidencia de las modificaciones del dólar para con los precios? Y ahora, hace varios meses que estamos diciendo que el dólar está en esa franja, que inclusive el Banco Central desembolsó dinero para que no bajara tanto, pero igualmente no llega eso a los costos. Bueno, es importante la pregunta que haces y vamos a marcar 4 puntos sencillitos. La realidad es que hay mucha oferta de dólares en el mercado en este momento por triple motivo. En principio, cuando se iban los dólares, porque se fugaban de todos los países emergentes, el año pasado ahora están viniendo. En enero vinieron 5.000 millones de dólares por semana a la región. Muchos vinieron a Argentina. Segundo, tener los dólares del endeudamiento del fondo, que el Tesoro los tiene que convertir en pesos para poder financiar su déficit. Y tercero, tenés obviamente dólares de la cosecha fina. Esos 3 motivos hacen que el dólar esté a la baja y claramente era una de las anclas para la inflación que tenía como herramienta el gobierno, es decir, que el dólar esté siempre sobre la base de la zona de intervención no intervención y no termine empujando en precio. Pero sin embargo, la realidad que tenés aumentos de regulados e indexación contenida por la devaluación pasada, más digamos, la inflación de costo que está generando en el sector. Tengamos en cuenta que precio mayorista, precio minorista, la brecha sigue siendo del 18% y vamos a saber los precios mayoristas el martes que viene, va a informar el INDEC, para ver si ahora, y ese va a ser un buen dato, mayorista sigue ajustando precios fuertemente o ya cede. Lo último dato que tenemos de mercado, que mayorista ya no aumentaba tanto. El que comienza a aumentar es el minorista porque empieza a recuperar terreno, ¿no? Claro. Ahora, la paz cambiaria esta, la realidad que también tiene su límite y el grifo, el equilibrio es la tasa. La tasa es digamos, un punto de referencia importante porque si acelera inflación, claramente hoy el Banco Central debería estar incluso subiendo un poquito la tasa para generar un incentivo que los pesos excedentes estén en el sistema y no estén circulando en la calle para presiones sobre los precios nuevamente. Bueno, gracias Damián, muy claro como siempre. Y disculpa a Alejo, el defensor del pueblo, se pone nervioso y a veces excede es sus palabras. intenso, Alejo es Lo que les intenso. pido, lo que les pido es que le pongamos ya el rótulo del defensor del pueblo. Cada vez que hagamos una entrevista sabe el pueblo Me que gusta. Alejo va a tener esa pregunta delicada, ¿no? No me queda incómodo, me gusta el rótulo. Está bien. Tranquilamente. Por ahí representa nada malo, es algo a bueno. mucha gente que dice, ¿por qué en todo el mundo, casi todo el mundo, resolvieron la inflación y acá me tengo que comer todos los días una explicación que es ajustada, que es real, pero que en definitiva nunca me resuelven el problema? Y de hecho la inflación de enero de 2.9 superó a la que ya mencionaban las estadísticas privadas. Sí. Arriesgá Es decir, febrero, tampoco Damián. la pegaron las privadas. Arriesgá febrero. A ver. Y cuando sale la de febrero Bueno, hablamos de nuevo. Dijo un poco menos que en enero, ¿no? ¿Cómo? No, febrero estamos de vuelta entre 2,5 y 3% de inflación. Ah, lo mismo. ¿Y qué pasa? Me olvidé decir un dato importante, que esto se da en contexto de negociación paritaria. O sea, tenemos el sector docente no quiere acordar paritaria. Imagínate que es un caldo de cultivo justamente sobre la negociación salarial. Se da en un marco complicado. Así que vamos a tener en febrero una inflación elevada. Y les reitero, Nación no tiene defensor del pueblo, así que lo podemos nombrar a Alejo para que sea por lo menos el representante en Canal 9. Por supuesto. ¿Cómo no? Con Sí, mucho sí, gusto. lo vamos a postular, Sí. lo va a hacer muy bien. lo hace muy bien. Y además está convencido, no es Sí, una postura. claro, obvio. Bueno, lo gracias. hace No, Honorem. tengo la pauta clara que es así. Bueno, gracias Damián. Gracias, Damián. Un abrazo, gracias por tu amabilidad. Placer. Y bueno, qué noticia que dejó para el final, ¿no? Es probable que la primera semana de marzo estés hablando de un acumulado en lo que va del año, a ese momento, de un casi 6% de inflación. Altísimo. Sí, Sí. tremendo. Sí, ¿no? aparte Lejos de dijo- bajar, mantiene los niveles elevadísimos del 2018.